él le gusta denominarse como un laico felizmente casado, dice, con 3 hijos, ¿vale? Él pertenece a la familia carismática de Jesús María y está trabajando en el colegio que la institución tiene aquí en Madrid, en la calle de Juan Bravo. Trabaja allí como educador y, bueno, durante algún tiempo pues también ha sido pues, el director del colegio y es miembro del equipo de misión compartida de Confer. Desde el principio, Jorge, estamos allí ya, ¿cuántos? ¿10 años? 10 años en esta tarea. Y también es miembro del Consejo Asesor de Laicos y del área del primer anuncio de la Comisión Episcopal Española. Tengo media horita, tengo muchas cosas que decir. Hay un PowerPoint por ahí. ¿Por qué estoy yo aquí? Yo no soy un experto en primer anuncio, pero estoy en el área de primer anuncio de la Conferencia Episcopal. En el fondo, decía Juan hace un momento que estoy desde el inicio del proceso de misión compartida. Casi, yo llegué un poquito más tarde, 6 meses después. Igual que llegué al grupo organizador del Consejo Asesor de Laicos, también por casualidad, o sea, divina providencia, 6 meses después. Y luego al área de primer anuncio, pues casi 2 años después, como representante del Consejo Asesor de Laicado. Pero sí que me convierte, y no por méritos propios, en testigo privilegiado de un proceso bonito, un proceso que impulsa al Espíritu Santo en un proceso de cambio, de conversión en la Iglesia. Entonces yo voy a hacer algunos subrayados, quizás enlazando la ponencia de ayer, magistralmente presentada, con la jornada de hoy. Entonces, la historia comenzó en Galilea, pero en este colegio comenzó en el año 2014, hubo la jornada Juntos Somos Más, jornadas de misión compartida. Esto me recuerda que soy profesor, así que voy a hacer evaluación inicial. En este fin de semana tenemos una boda, un matrimonio, entre pastoral juvenil vocacional y misión compartida. Entonces, como en toda boda, por saber un poco a quién me dirijo, ¿quiénes venís de parte del novio? ¿Quiénes venís más por pastoral juvenil vocacional? Levantad un poco la mano, a ver. Una gran mayoría. Muy bien. ¿Quiénes venís más desde misión compartida? Bueno, somos un poquito menos. Fijaos que estas jornadas son emblemáticas de la pastoral juvenil y vocacional, pero bueno, nos hemos sumado en comunión. Bueno, ¿y quiénes venimos de las dos partes? Pues todos, ¿verdad? Bien, entonces, todo lo que se va diciendo aquí es de pastoral juvenil y vocacional, pero es también de misión compartida. Porque algunas veces pues, los ponentes, como vienen a las jornadas de pastoral juvenil, se olvidan de decirnos la importancia de la misión compartida. Entonces, eso es un elemento fundamental. Y en misión compartida, el encuentro Juntos Somos Más del año 2014, este año celebramos el 10º aniversario, pues fue la gran celebración de descubrir que laicos y consagrados compartimos una misión. Que la tarea del anuncio es una tarea de laicos y consagrados, consagrados y laicos. Todavía nos queda mucho clericalismo en la Iglesia y mucho clericalismo en la vida consagrada. Por lo tanto, descubrir que esto de la misión compartida es una cuestión vocacional. Y vocación no solo tienen los consagrados, los sacerdotes, sino que todos los miembros del pueblo de Dios tenemos vocación. O sea, nos hemos encontrado con Cristo, si no hay vocación, y desde ahí somos enviados. Entonces, eso no lo debemos olvidar, porque en nuestros lenguajes todavía hay restos de clericalismo y de autorreferencialidad en ese sentido. Todos estamos enviados a hacer este primer anuncio. Yo creo que esta jornada fue fundamental. En el fondo, misión compartida es la palabra que venimos diciendo dentro de la vida consagrada, dentro de nuestras familias carismáticas, para decir sinodalidad. Llevamos haciendo sinodalidad mucho tiempo. Y en ese sentido,
somos signo profético. La vida religiosa siempre ha sido profética y la vida religiosa y los laicos que compartimos misión con ella estamos siendo signo proféticos en nuestra Iglesia. Vamos por delante muchas veces en este campo. Puede ser por la falta de número, puede ser que eso nos haya acuciado porque tenemos muchas obras que nos han despertado, pero tenemos mucho que compartir en esta misión compartida y en esta comunión de la Iglesia. Entonces, este evento fue fundamental. La Iglesia española celebró en el año 2020 el Congreso de Laicos. No sé si estuvisteis aquí muchos en ese congreso. Desde luego fue una experiencia, yo creo que fundante, porque está poniendo de relieve en toda nuestra Iglesia la importancia de esa cultura vocacional y cómo los laicos formamos parte de ese pueblo de Dios. Un acto providencial. 15 días antes de la pandemia pudimos celebrar 2.400 personas. La fecha había sido puesta con 2 años o 3 de antelación. Bueno, pues el Espíritu Santo funciona, la divina providencia, la casualidad, nosotros decimos divina providencia. Bueno, como son muchas cosas que decir, lo que iba a ser un congreso que se encargó, inicialmente era para cerrar el plan, el plan de evangelización de la Conferencia Episcopal, se encargó a la Comisión del Apostolado Seglar. Y no fue un evento. Los eventos son importantes porque mueven, porque crean experiencias, porque llegan al corazón. Inició un proceso sinodal, un proceso de participación y un proceso de discernimiento. Además, yo creo que tuvo un fruto muy positivo. No fue un acto de sindicalismo laical, sino que fue un acto de iglesia, un acto de comunión. A mí me gustó mucho que los obispos se fueron también emocionados. También los obispos también son iglesia. Entonces, en medio de este proceso se nos ha sumado el proceso sinodal. Cuando estábamos en el Consejo Asesor de Laicos, de repente parecía que el proceso sinodal nos venía a interrumpir todos nuestros planes, pero es que Dios es mucho más grande que nosotros. La sinodalidad ha puesto en clave, ha puesto de manifiesto la importancia de nuestra participación de todos y ha puesto en clave ese proceso de discernimiento. Tenemos que discernir, que eran 2 de las claves importantes del Congreso de Laicos. Desde el Apostolado Seglar y desde la Conferencia Episcopal se ha puesto en marcha un proceso, un itinerario, que quiere culminar dentro de unos 8 años aproximadamente con otro Congreso de Laicos. En estos 8 años se van a trabajar los 4 pasos fundamentales que se habían establecido en el Congreso de Laicos. Primer anuncio, acompañamiento, formación y presencia pública. Nosotros nos estamos sumando a este proceso dentro de la reflexión de lo que sería el primer anuncio. Entonces, este año, en febrero, va a haber un mini congreso de laicos, no sé si lo sabéis, es importante, donde nos vamos a juntar, igual que nos juntamos sinodalmente para la presentación del discernimiento de la Iglesia en España, nos vamos a juntar para hacer lo que estamos haciendo aquí, reflexionar, discernir sobre el primer anuncio y cómo situarlo en el centro de nuestra acción pastoral. Llevamos 2 años de proceso, donde desde el Consejo Asesor de Laicado se ha impulsado un proceso de discernimiento. ¿Os acordáis lo que hicimos ayer con Fonfo? Esa encuesta donde, bueno, a lo mejor os ha llegado, desde el Consejo Asesor de Laicado se ha mandado un documento que es el de nuevos frutos, en el cual se nos ha invitado a hacer ese proceso de discernimiento, donde se sitúa ese primer anuncio en nuestra acción. Muchas cosas, si queréis luego leerlo, fundamental.
En este proceso también juega un papel importante, y hoy nos ha celebrado la Eucaristía, el área de primer anuncio. Ahí se encuentran personas que son expertos, yo no, en primer anuncio, que están reflexionando, que están orando, están discerniendo para ver qué es el primer anuncio y para asesorar a las diócesis, a los movimientos y a nosotros en la implantación de estas acciones de primer anuncio. Pongo ahí la foto de Tony Badel porque fue el que lideró este proceso ahí en este grupo. Yo justo llegué cuando acababa de fallecer. A Tony solo lo conocí cuando tuvo la ponencia final del Congreso Laicos. Pero bueno, como Dios es misterioso, a lo mejor es que hace más desde arriba que estando presencialmente con nosotros. Pero el área de primer anuncio es fundamental en este proceso. Y contamos con ellos para que nos asesoren, porque en el fondo ni todo es primer anuncio y muchas veces no sabemos qué es ese anuncio, aunque ayer nos lo explicaron maravillosamente. ¿Por qué el primer anuncio? Ya sabemos que no es el primer anuncio, no tiene por qué ser cronológicamente el primero. Xavier ayer nos centró la importancia del anuncio. Tenemos que anunciar. En esta sociedad secularizada se convierte en una prioridad pastoral. Si la vocación de la Iglesia es evangelizar, como dice Francisco, el primer anuncio, el querigma, debe ocupar el centro de nuestra actividad evangelizadora y de todo nuestro intento de renovación eclesial. El primer anuncio es ocasión de conversión. Conversión personal y conversión pastoral. Ayer comentaba con algún compañero nuestro que llamaba la atención como en la última pregunta pues nos poníamos muy buena nota en esto de personalmente estamos bien, o sea, estamos motivados, tenemos ganas, estamos convertidos. Y yo creo que es verdad. Yo creo que los que estamos aquí somos, perdonadme la expresión, somos élites, gente muy convencida que nos estamos moviendo mucho. Y cuando reflexionábamos sobre ello y nos poníamos muy buena nota por encima que a las instituciones en las que estamos, a la sociedad, en parte es verdad, es verdad. Estamos cerca del 1. Yo me puse en todo 1, ¿eh? Fijaos, a mí humilde no me gana nadie. Es que he sido formado con los jesuitas, entonces ya sabéis que forma parte del carisma, ¿no?, de los franciscanos, que ellos... Pero yo esta noche pues pensaba, claro, a nosotros lo que nos toca es pasar del 1 al 0. Y ese es un paso infinito. Porque la renovación o la conversión siempre está ahí. Es verdad que nuestras instituciones somos los que impulsamos, somos los que estamos trabajando demasiado, somos los que estamos liderando. Pero en el fondo, yo echaba de menos una pregunta, después de hacerlo, estaba muy bien hecho, ¿qué nota nos pondríamos en capacidad de contagio a nuestros compañeros de misión? Es decir, oramos, trabajamos, impulsamos, ¿pero contagiamos? Por eso es muy importante la misión compartida. Porque, bueno, ¿por qué es importante? Porque necesitamos obreros en la mies. La pregunta de nuestra jornada, ¿cómo creerán sin nadie que anuncie? Nosotros tenemos que anunciar, pero tenemos que conseguir muchos anunciadores. Por eso tenemos que iniciar procesos de conversión. Tenemos que ser anunciadores de los que van a anunciar. Y eso es fundamental. Y para ello no podemos cambiar el mundo, algo sí, por supuesto. No podemos cambiar nuestra Iglesia, algo sí, y está cambiando la Iglesia, por supuesto. Pero sí podemos cambiar nuestras instituciones y sobre todo podemos cambiarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, es fundamental, lectura de hoy del Evangelio, ¿qué hizo Jesús antes de llamar a sus discípulos? Se retiró a orar. Algunas veces quizás nuestro peligro es que trabajamos mucho, nos ocupamos mucho de lo urgente, pero necesitamos
recibir el anuncio constantemente, ser receptores de anuncio. Necesitamos, decía Rahner, ¿no? Esa frase, yo de Rahner casi es lo único que sé, pero bueno, que el cristiano del siglo XXI o será místico o no será nada. O estamos enamorados de Cristo, o nosotros somos receptores, no sé si de primero, segundo, 45º anuncio, o no contagiaremos. Yo creo que además lo que viene después va por ese sentido. Tenemos que volver a enamorarnos de Cristo, tenemos que contagiarnos. Y en ese sentido quizás tengamos que hacer menos cosas, pero las que hagamos sean signo de que Jesús... una de las fases del anuncio, el primer anuncio es el anuncio. Pero a mí también me venía la oración esta noche, he estado medio en vela diciendo a ver qué digo yo. No solo tenemos que anunciar a Cristo, sino que, como decía San Pablo, tenemos que ser Cristo. Hay que poner palabras, por supuesto, pero la presencia que es anterior, si nosotros somos Cristo, podremos anunciar, podremos ponerle palabras. Entonces, por eso la conversión personal es fundamental. Como veis, no estoy siguiendo el PowerPoint, pero bueno. Y desde ahí a procesos de conversión comunitaria. No llega solo con que cambiemos nosotros. Fijaos, Jesús está liderando no solo el sacerdote que nos presidía, el área de primer anuncio, sino que está liderando el proceso de primer anuncio en la diócesis de Getafe. La diócesis de Getafe o, por ejemplo, la diócesis de Jaén son diócesis que han puesto el primer anuncio en el centro y está sirviendo para una conversión pastoral. Para que cómo anunciar permita que cambiemos nuestra forma de hacer catequesis, nuestra forma de hacer formación, nuestra forma de celebrar los sacramentos. Creo que han puesto que este año, ¿cómo era la cosa? Que para la primera comunión... Los padres, otra cosa. Entonces, pues, si los padres quieren que sus hijos hagan la primera comunión, primero tienen que tener una experiencia de primer anuncio. Bueno, cada uno tendrá que ver. Pero sí es verdad que el primer anuncio puede ser ocasión, y lo dice un medio converso, yo todavía estoy a medio convertir porque no vengo del primer anuncio, pero el anuncio puede ser ocasión para una renovación pastoral. Y a lo mejor en misión compartida, en pastoral juvenil, claro, uno de los temas es quiénes son los destinatarios del primer anuncio. Los alejados, palabra que todavía no hemos encontrado cuál sustituir a qué son los alejados, porque ¿quién se ha alejado? ¿Ellos o nosotros? Bueno, pero los destinatarios de nuestro primer anuncio es en pastoral juvenil, esos jóvenes, pero claro, los que trabajamos en un colegio, esos profesores jóvenes que vienen a nosotros, que ya no son fruto de esta sociedad de cristiandad, que muchas veces tienen valores, necesitan ese anuncio. O en mi casa de acogida de personas sin techo, en mi hospital, que me vienen médicos, enfermeras, personal de limpieza, que muchos de ellos tienen buenos valores, esos valores que hablamos de Vaticano II, pero no conocen a Cristo. Nos jugamos mucho en hacer ese anuncio a las personas, porque ¿cómo van a creer, cómo creerán si nadie que anuncie? Por lo tanto, en misión compartida, en pastoral juvenil, nos jugamos mucho en que hagamos ese primer anuncio, porque ya no vienen de una sociedad de cristiandad, ya no conocen a Cristo. Por eso es tan importante, porque no hay misión compartida sin vocación, y no hay vocación sin encuentro con Cristo. Bueno, otro elemento importante. Voy bien de tiempo, 10 minutos, sí. Hay algunas metodologías que llevan haciendo primer anuncio ya varios años. Hay muchas cosas que están inventadas. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, que la Acción Católica, que es de toda la Iglesia, que tiene una vocación diocesana, pues ha diseñado un proceso que a lo mejor todavía no conocéis, el 440, de primer anuncio,
tiene una vocación de comunión muy grande, así que muchos os habéis apuntado a ese taller con José Antonio, que está en el área de primer anuncio, pues me parece que es muy importante. Pero en el área de primer anuncio, que yo voy a aprender mucho, para mí es un máster, sí que está saliendo como uno de los problemas que ha habido en muchos de las metodologías que se han aplicado, es que no ha partido de una comunidad que anuncia y no está enfocado a una comunidad que acoge. Entonces, en palabras de Chema, que hoy me lo ha dicho en misa, comunidad o fraternidad. No puede haber procesos. El primer anuncio no se trata de números, como Chenchine, no se trata de tener mucha gente. Tiene que ser una comunidad que hace una conversión misionera, que busca compañeros de misión, que anuncia a Cristo, porque si no hay una experiencia, un encuentro personal con Cristo, y que luego desde ahí iniciará procesos. Llámale iniciación a adultos, llámale, ¿cómo le llamamos nosotros en primer anuncio? El discipulado, efectivamente, o como le llamamos nosotros, procesos de formación. Ya todos tenemos claro que aquí, llevamos muchos años diciéndolo, que cuando hablamos de formación, no hablamos de formación intelectual, que es importante. Yo soy de filosofía, me encanta. Y además de la filosofía, me encanta la metafísica. O sea, a mí lo abstracto me gusta, pero me lo puedo contar a mí mismo porque a los demás no les interesa nada. Entonces, la formación es importante, intelectual, pero como nos dirá Juan mañana, para poner la guinda al pastel, tiene que ser experiencial. Entonces, estos procesos tienen que llegar al corazón, tienen que generar emociones, o en el lenguaje ignaciano, mociones. La emoción es algo más que la emoción, sino que genera procesos. Y luego tendremos que acompañar esos procesos. Por lo tanto, en el primer anuncio, clave y para nosotros, tanto para pastoral juvenil como para misión compartida, comunidad, fraternidad, que somos poquitos religiosos, pero también poquitos laicos. ¿Por qué? Porque hay muchos que no le conocen. Y desde ahí haremos un primer anuncio, pero que vuelve a la comunidad. Por eso tenemos que tener pensado qué hacemos cuando nos lleguen. Uno de los problemas que constatábamos de muchos de los procesos de primer anuncio es que no se sabía qué hacer con esas personas que habían ido a EFETA, las células alfa, etcétera. Hay que pensar qué hacemos con ellos, porque esto es para iniciar un proceso. Por eso el primer anuncio va a lo nuclear, va a lo emotivo, y veis el anuncio de lo básico, que Jesucristo ha muerto por ti, o que Dios te ama, bueno, como lo querramos decir. Pero es fundamental que como comunidad nos lo planteemos. Y puede ser una buena ocasión para hacer una renovación pastoral, evangélica o comunitaria. Quizás a lo mejor yo me dedico a la pastoral juvenil, pero no estoy en vanguardia. Soy profesor, estoy un poco más en vanguardia de lo que sería misión compartida. Pero yo algunas veces, quizás nosotros en la vida religiosa nos hemos dedicado mucho a actividades, valores, etcétera, pero nos cuesta esa experiencia de anuncio concreto. Y en nuestro tiempo se vuelve fundamental, porque es el tesoro. Luego, el signo. Los frutos. A mí me gustó mucho la distinción ayer de los frutos. Y esta noche pensando, ¿qué frutos tenemos para distinguir? Bueno, pues yo creo que uno de los frutos es si genera comunidad, si genera fraternidad. Y algo en que nosotros sí que quizás tenemos mucha experiencia. Lo decía también Xavier, si nos lleva a las fronteras, bueno, a las periferias, perdón, como dice el Papa. El Papa, me gustó mucho también ayer y por eso lo repito, no hay anuncio de Cristo sin pobres. Si nos faltan los pobres, y ese es un signo de discernimiento. Ayer, ¿cómo discernir? Si nuestro primer anuncio nos lleva, y es verdad que en la vida consagrada esa llamada la hemos tenido, tenemos una clara conciencia social. El problema quizás es que algunas veces nos hemos quedado mucho en la conciencia social, muchos somos herederos del Vaticano II, muchos somos herederos, pues lo decían los jesuitas en los años 70, por la fe a la justicia, y eso tiene que quedar, por supuesto. Eso nos hace, por un lado, nos hace creíbles y sobre todo porque ¿qué hizo Jesucristo sino acercarse a las personas que están en la periferia? Por lo tanto, dentro de este discernimiento,
una comunidad que va a las periferias. Y en eso nosotros somos expertos. Pero fruto del encuentro con Cristo. Y por eso tenemos que cuidarnos, tenemos que rezar. Algunas veces, insistiendo, lo urgente nos está quitando lo importante, nos está quitando... hace que no contagiemos, y tenemos que contagiar. Porque nuestro mensaje, que es una verdad, pero es una verdad que, como decías ayer, es una persona, es lo que nos ha llenado de vida, es lo que nos ha cambiado, es lo que nos hace que estemos alegres. Por eso las actitudes son fundamentales, la actitud de escucha, la alegría, esperanza. Bien, yo ya termino. Perdonad que me ha faltado que haya acompasamiento entre el PowerPoint, pero lo tenéis ahí para leer. Vienen ahí documentos, alguna referencia a los documentos, porque el área de primer anuncio tiene documentos muy buenos sobre lo que es el primer anuncio para formarse. El apostolado seglar también ha creado el documento de nuevos frutos, también muy importante. Y sí que el último mensaje que sería importante, la importancia de la comunión. Francisco también está insistiendo mucho en que nos dejemos de ideologías. Yo he pecado mucho de ideología y nos llama a la comunión. En esta iglesia plural, esa llamada a la comunión, y para mí está siendo una experiencia de iglesia al formar parte de las áreas de la conferencia episcopal, porque me está abriendo a una iglesia más amplia. Por dos razones. Una, porque la comunión tiene un valor en sí mismo. Dos, porque también el resto de la iglesia se pierde mucho si no estamos nosotros. Tenemos mucho que dar, desde la humildad, pero tenemos una experiencia con los jóvenes, en los hospitales, en la acción social, con los emigrantes, en la educación. Tenemos mucho que dar. Y, por supuesto, en esa comunión, siempre que uno da, también recibe. Tenemos mucho que aprender. Yo me he sentido dentro de la conferencia episcopal con otros hermanos que comparten nuestras inquietudes. Y algunas veces en la iglesia somos unos de Apolo y otros somos de Cefas, pero no, somos de Cristo. Entonces la comunión es importante, la unión. No es ideología lo nuestro. Vamos a las periferias porque nos hemos encontrado con Cristo, que nos ha mirado a los ojos, que ha conmovido nuestras entrañas, y no podemos permitir que nuestros hermanos no puedan vivir una vida digna. Y porque el encuentro con Cristo es lo que nos llena de felicidad, y como yo le digo a mis alumnos, a mí no me sobran ya los lunes. Yo me pone nervioso cuando la gente dice, ¿cuándo será viernes? No, no, cada día es tan importante porque Dios habita cada uno de los momentos. A mí ya no me sobran los problemas. Hay que disfrutarlos porque en nuestra sociedad nos pasamos mucho tiempo deseando que se pasen las cosas. No, si descubrimos a Dios, como dicen los jesuitas, en todas las cosas, pues todo es bello. Los lunes, las dificultades, y si lo vivimos con pasión, pues generaremos comunidad, anunciaremos a Cristo e iniciaremos procesos. Y exacto, 11 en punto. Espero que os haya ayudado, y si no, pues vendrá algún hermano más que nos ayude y hable en nombre del Espíritu. Muchas gracias y buen día.